Bien, queridos hermanos, nos encontramos una vez más en este su programa, Profundizando en la Fe, a través de Televida, el canal de la familia, también YouTube y demás. Es bueno siempre este encuentro donde vamos reflexionando en la palabra de Dios, orando esa palabra con los salmos y también pues instruyéndonos un poco con respecto a nuestra fe, la fe que profesamos en nuestra iglesia. Oremos con el Salmo 33. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Inmediatamente pasemos al Evangelio de Mateo 6, 7, 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recen no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también les perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Bien, el Evangelio de hoy es muy breve, pero nos trae una síntesis del Evangelio, la oración del Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, dice el Señor, no hagan como los gentiles, que creen que por decir muchas cosas, por hablar mucho, van a ser escuchados. El Señor no mira tanto los labios, lo que mira es el corazón. No por decir muchas cosas, no por hacer muchas súplicas, vamos a ser escuchados. No, lo que el Señor quiere es que lo hagamos desde el fondo de nuestro corazón. Y sobre todo que pidamos lo que necesitamos. A veces pedimos cosas superfluas, cosas banales. El Señor nos da la clave de lo que debemos pedir. Y por eso esas 7 peticiones del Padre Nuestro. Lo primero es reconocer que Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y ya con solo decir esto, decirlo con confianza, ya estamos alabando al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo. Y si digo Padre nuestro, estoy diciendo que todos somos hermanos. No puedo yo decir Padre nuestro si no reconozco que este que está allí, incluso el que me ha ofendido, es mi hermano. Es mi hermano, Padre nuestro que estás en el cielo. Lo segundo es pedir que sea santificado su nombre, que el nombre del Señor sea respetado, sea honrado, sea alabado, sea bendecido. Como lo decimos en la adoración eucarística, bendito sea su santo nombre, que su santo nombre no sea tomado en vano, bendito sea el nombre del Señor y que ese nombre nos santifica. Por eso también el glorificar el nombre del Señor, porque en el nombre del Señor somos santificados. Venga a nosotros tu reino, un reino que es de justicia, que es de amor, que es de paz, que es de armonía, que es de concordia, no un reino de tirantez,
de egoísmo, de supremacía de unos sobre otros. No, es un reino que es de amor, de justicia y de paz, de armonía. Donde hay eso, reina Dios, que es Padre de todos. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que no se haga mi voluntad, dice Jesús, sino la tuya, Señor, la tuya. Si cada uno dijera eso, este mundo sería distinto, muy distinto, porque entonces yo no voy a hacer lo que a mí me parece, lo que a mí se me antojó, mi capricho. No, yo voy a buscar que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre el bien, es siempre la justicia, es siempre que reine la vida, que reine la vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego el pan de cada día, necesitamos el pan de cada día. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Por supuesto que ese pan de cada día no es solamente el pan material, es el pan de la palabra. ¿Cuánto conviene entonces que en mi familia yo le dé el pan de la palabra también a tus hijos, que se dediquen un rato a leer el Evangelio, a hacer una oración con un salmo, que nos llega de tantas maneras? Es el pan también de la enseñanza, que tu hijo pueda ser educado humanamente, en los valores humanos, y también sobre todo el pan también material, que es don y gracia de Dios. Pero también enseñar a ese hijo a agradecer ese don. Por eso, cuánto conviene y cuánto bien hace en una familia cuando antes de sentarnos a la mesa no vayamos con desespero, con esa ansiedad, como si fuéramos animalitos a comer. No, ahí también comer de un modo humano. No es un comedero, es un comedor, donde la familia se reúne para compartir el pan, para agradecer el pan, para hacernos también conscientes de que ese pan que ha llegado a mi mesa no es solamente es el fruto de mi trabajo, de mis habilidades, de mi sudor, no, es sobre todo don de Dios, gracia de Dios. Danos, Señor, el pan de cada día. Si no fuera porque hay lluvia, porque tenemos el agua, tenemos la tierra, que es don de Dios, no hubiera cosecha. No hubiera cosecha, y eso es don de Dios. El día pasado, viendo unas apariciones en la Salet de la Santísima Virgen María, ella le comunicó a esos niños que iba a venir una gran hambruna, porque hasta eso, más bien es don de Dios, es gracia de Dios. Se lo advirtió la Virgen, si no se convierten, va a venir una hambruna, y vino. Porque como decía ahorita, ¿quién es que me da el agua, la tierra, la lluvia? Un buen tiempo. Sin un buen tiempo no hay cosechas. Y eso no depende de mí, depende de Dios. Y a veces el Señor nos manda esa cosa también para que yo no sea tan ingrato, para que no pase por el mundo como podríamos decir, como un huelete, como decían por ahí, como un huelete, sino conscientes de que incluso el pan que llega a mi mesa es el pan que me da Dios, como gracia, como don, y sobre todo el pan de la Eucaristía. El Señor mismo ha querido también hacerse presente a través de la Eucaristía para alimentar no solamente mi cuerpo, sino también mi espíritu, pues no solamente soy carne, soy una unidad de alma y cuerpo, de espíritu, y también ese espíritu debe ser alimentado, debe ser también, el Señor me lo regala también en la Eucaristía. Vamos a hacer una pausa, queridos hermanos, y continuamos dentro de un momento.
Bien, queridos hermanos, estamos viendo esa primera nota de la iglesia una. Y vimos en el capítulo anterior que en él ha habido heridas en la unidad de la iglesia. En la historia de la iglesia ha habido escisiones, ha habido divisiones que han afectado esta unidad que ha querido Jesucristo. Y ellos no sin la culpa nuestra, por nuestros egoísmos, nuestros intereses, nuestro afán de poder, de dominio, de lo que sea, pero que ha entrado y ha provocado estas divisiones en la iglesia. Sin embargo, tenemos que ir camino hacia la unidad, y de eso vamos a hablar en este capítulo. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Los que ya han nacido en esas confesiones que se han separado de la iglesia, como fue la misma reforma protestante, el luteranismo, también los evangélicos, los luteranos, los calvinistas, en fin, los que nacieron en esas confesiones y que han recibido válidamente el bautismo, porque déjenme decirle que puede bautizar cualquier persona que lo haga con la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa persona queda bautizada. Y esa persona no tiene culpa, sino que ya nacieron en ese ambiente. Pues entonces la iglesia les reconoce ese bautismo. Por eso se llaman con toda razón también cristianos. No tienen la plenitud de los medios de la salvación como los tenemos nosotros los católicos, que tenemos la plenitud de los medios de la salvación, tenemos todos los sacramentos. Pero por eso mismo también tenemos una responsabilidad mayor y no podemos tampoco, podríamos decir, como despreciar a estos hermanos nuestros con quienes compartimos el bautismo. Pues lo esencial del bautismo es la infusión del agua y la proclamación de esta fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque no haya sido un sacerdote, no haya sido un diácono, esa persona queda bautizada, porque así es Dios. Todos somos hijos de Dios, hijos del mismo Señor. De ahí también que en la iglesia, en caso de muerte, cualquier persona puede bautizar a ese niño o a esa persona, si está en peligro de muerte ya inminente. En el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, fulano te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia los abraza y hay todo un decreto que conviene también que nosotros lo estudiemos. En el Concilio Vaticano II publicó unos documentos y ahí hay un decreto que se llama Unitatis Redintegratio, que trata sobre la unidad de la iglesia. Todo esto que estamos diciendo, el catecismo lo recoge de este primer documento del Concilio Vaticano II llamado Unitatis Redintegratio. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad católica. Es decir, que la Iglesia les reconoce también a estas comunidades muchos elementos positivos, como es el amor a las Sagradas Escrituras. A veces nuestros hermanos protestantes tienen más amor a las Sagradas Escrituras que nosotros, pero también
la fe, la doctrina de la gracia, la esperanza, la caridad. Y dentro de estas comunidades también el Señor obra verdaderos milagros. Pero también hay grandes desviaciones, grandes desviaciones. Y por eso, pues nosotros los católicos tenemos que tener bien claro nuestra fe para saber valorar justamente lo que hay en ellos de verdad, de bien, de justo, y también pues tratar de vivir en esta unidad, pues también ellos son, por el bautismo, nuestros hermanos. Otra cosa es, podríamos decir, otras sectas que no creen en la Santísima Trinidad, que niegan la divinidad de Jesucristo, en fin, que son otras comunidades que viven su religiosidad según lo entienden, pero que no participan del misterio de la Trinidad ni de Jesucristo. Y conviene que también nosotros nos formemos en ese sentido. Bien, vamos a hacer ahora una nueva pausa y continuamos dentro de un momento con este tema que vamos desarrollando. Bien, decía anteriormente que los católicos y todos los cristianos debemos orar por la unidad. ¿Y cuál es el fundamento de esa oración por la unidad? Que el mismo Jesús oró por la unidad. Padre, te pido que todos sean uno. Y por eso, en vez de buscar divisiones, de buscar discordias, de como ir en detrimento del otro, que hablar mal del otro, busquemos el bien, busquemos lo que nos une, oremos los unos por los otros, y tratemos de mantener los vínculos de unidad, No está el Espíritu de Dios en el que difama al otro, en el que despotrica al otro. No, una cosa es reconocer con objetividad los elementos que están vivos, presentes en el Evangelio, y otra cosa es comenzar a difamar y a decir, ustedes están condenados, en fin, eso no viene del Evangelio ni viene de Dios. O buscar, o tener una iglesia simplemente para buscar influencia, para vivir de eso, no se trata de eso. El Evangelio es muy claro, el Evangelio es la entrega a Jesucristo desde la verdad y desde el amor. Ahora bien, hay unas exigencias para vivir y para buscar esta unidad. Y el Catecismo en el número 821 nos habla de unos elementos que vamos a ir compartiendo poco a poco. La primera exigencia es una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. Y de ahí que el Papa Francisco esté hablando continua y permanentemente hoy del gozo del Evangelio, de esa conciencia ecológica, de ese compartir el mundo, todos llamados a vivir también en la ternura, de la acogida al otro, no importa su condición o su creencia. Una renovación, el Papa pide ahora una iglesia en salida, donde yo salga, podríamos decir, en busca del otro, no importa su condición. Lo otro es la conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. Una conversión del corazón, si hay algo que aleja mucho a los cristianos de la fe, es ver un antitestimonio en nosotros. Si ven un antitestimonio, ya esto, porque ven una incoherencia. Ahora, si ven que somos íntegros, que somos coherentes, que no es una cosa lo que yo digo y otra la que vivo,
sino que yo vivo la integridad de la fe, entonces esto se convierte en un testimonio también para mantener la unidad de la iglesia, la conversión del corazón, conversión del corazón. Otro elemento, la oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. De hecho, el Papa nos ha dado testimonio a nosotros de esta comunión cuando ora con personas que tienen otros credos que no están en esta plena comunión con la iglesia. Por eso, de manera privada, pero también de manera pública, oremos. ¿Y por qué no podemos orar juntos? Somos todos hijos del mismo Padre, del mismo Señor. Otro elemento, la oración, el amor fraterno y recíproco. Ya dice el refrán, haz el bien y no mires a quién. No es como los partidos políticos, que a veces los partidos políticos es a los míos, a los que son de mi partido. La iglesia no es así. No importa que usted sea evangélico, lo que sea, a todos también que llegue el amor fraterno, que llegue la caridad, que llegue esa presencia de Dios y que se convierte, como decía, en testimonio de unidad. El amor fraterno, amor fraterno. Otro elemento, otra exigencia para la unidad de los cristianos, la formación ecuménica, lo que estamos haciendo. Yo tengo que tener claro mi fe, tener clara cuál es mi iglesia, pero eso no me ha de llevar a despreciar a las otras iglesias que se han separado. Nuestra iglesia ha sido la que ha fundado Jesucristo y, como decía ahorita, le ha dado la plenitud de los medios de la salvación. Otros se han dividido por lo que sea, pero conocer, ¿verdad? Formarme bien y tener esta formación ecuménica también, abierta al diálogo, abierta también a los demás hermanos que sin culpa han nacido en esas iglesias que vienen ya desde siglos, sobre todo estas. Lo otro es el diálogo entre los teólogos, el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, pero el diálogo, no la discusión. Yo no tengo que entrar en discusión con nadie, discutir no, dialogar sí. Por eso recuerdo mucho un compañero en el seminario que decía, súrbeme los argumentos, no me suba la voz, súbeme los argumentos, súbeme la razón. Porque como dice el Papa Juan Pablo II, las dos alas mediante las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de Dios es la fe y la razón. La razón no contradice la fe, la verdadera razón, sino que todo lo contrario, la explicita, ayuda a comprenderla mejor. Y por eso el Señor nos ha dado una razón, la fe es razonable, la fe es razonable. Entonces, dialogar significa también yo ponerme en el pellejo del otro, comprender su historia, comprender sus razones, pero también desde el Evangelio decirle, hermano, mire lo que dice Jesucristo aquí, mire lo que dice aquí, mire, podríamos decir cómo ha habido este desarrollo de todo este dogma de fe. Y finalmente ya la colaboración entre los cristianos en diferentes campos de servicio. Todos podemos trabajar juntos en determinados elementos, ¿por qué no? Respetando nuestras identidades, porque lo fundamental es siempre el respeto. Lo mínimo que exige la caridad, que exige el amor, es el respeto al otro con su forma de ser, con su fe. Por eso dice el Papa Francisco que un católico no anda haciendo proselitismo. Yo no tengo que andar haciendo proselitismo, lo que yo tengo que hacer es vivir el Evangelio, y que cada uno desde su conciencia dé el paso a la fe, si así lo considera, desde su conciencia, porque no hay nada más libre que la fe. Queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa y también de esta primera nota de la iglesia una. Nos veremos
en un próximo capítulo. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.